habla también de los recuerdos que están en los libros, que están en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros pertenece a un lugar y hoy es aquí. Gracias a todas y a todos nuevamente por estar, a más de 40 organizaciones que dijeron sí a este primer encuentro del Centro de Estudios en Migración. Nuestra cita cada martes, cada segundo martes del mes, y que el día de hoy tenemos la gran dicha de presentar a ustedes. Eh, Les presento a quienes nos acompañan en nuestra sala principal de Zoom. En primer lugar, tenemos a la profesora Carolina Moreno, quien es directora de la Clínica Jurídica para Migrantes, es directora del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y es la directora del Centro de Estudios en Migración, quien abre este espacio. Luego tenemos a la profesora Grace Pelacani, también de la casa, es profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, profesora de la Clínica Jurídica y es la directora del semillero Derecho y Migración en Colombia. Nos acompaña también la profesora Astrid Osorio Álvarez. Ella es coordinadora del Programa de Protección Internacional de la Universidad de Antioquia. Nos trae un tema sumamente interesante sobre sus perfiles académicos a medida que vamos avanzando en sus intervenciones. Tendré la oportunidad de compartirlos. Finalmente, tenemos a Laura Did, quien es asesora legal de la Clínica Jurídica para Migrantes. Eh, Seguramente son algunos rostros conocidos para ustedes. Estamos sumamente contentas de poder tenerlos acá. Quería explicarle un poco cómo va a ser la dinámica. Nosotros, cada una de nuestras ponentes tiene un tema en particular que va a abordar. Tendrá 15 minutos exactos para hacer su intervención. Cuando falten 2 minutos, yo estaré avisándole para ser justos en el tiempo y sobre todo esto con la finalidad de abrir el espacio de discusión y este debate a cada uno de ustedes que se registraron en nuestro evento y que también queremos escuchar. Quisiéramos saludar en especial a todas esas personas migrantes y refugiadas, no solo provenientes de Venezuela, sino de todos los países que hoy nos acompañan. Gracias a nuestros invitados también internacionales que están registrados y se encuentran en sala en este momento. Al finalizar, entonces, tendremos el ciclo de preguntas. Les agradecemos nuevamente su tiempo y Carolina, es todo tuyo el espacio. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. De verdad que es algo súper emocionante este espacio. Un agradecimiento muy especial a Mairene, quien me acaba de ceder la palabra. Mairene es nuestra investigadora postdoctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, basada específicamente en el SEM para nutrir nuestra investigación, nuestra proyección, nuestra reflexión, nuestro análisis. Y de verdad que este es su primer producto y pues pinta muy bien porque tenemos una audiencia nutrida, rica, diversa. Entonces, Mayrene, un agradecimiento enorme a ti por el impulso y por el cariño y por el rigor que le has puesto a este evento, por unirnos en esta conversación que creo que es muy importante porque lo primero que quiero señalar, por supuesto, gracias y muy bienvenidos todos los que están en la conversación. De verdad fascinante ver tantas personas interesadas en escuchar de lo que vamos a hablar, que es solamente el comienzo de una conversación que es larga, y esto es muy importante porque es mi primer comentario. Esto no se agota hoy en 1 hora y media o en 1 hora y 15. Lo he dicho en varios espacios, necesitamos multiplicar, diversificar esta conversación y los espacios de diálogo, porque siento que el aplauso y la emoción de un anuncio del estatuto nos está distrayendo de lo importante, y es qué es lo que está en la letra menuda de lo que estamos aprobando, porque nos estamos quedando con el titular, con el enunciado en negrillas, que vamos a regularizar a una gran cantidad de personas migrantes nacionales venezolanos que están en nuestro territorio, pero cuando entramos al detalle, cuando entramos a la filigrana, cuando empezamos a desandar el tejido, es que nos vamos a empezar a dar cuenta que hay muchas cuestiones por resolver, que hay múltiples cuestiones preocupantes,
y que aquí no queremos ser, ¿no?, los aguafiestas que no les gusta nada de la academia, no, todo lo contrario. Nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro análisis, pero sobre todo nuestro trabajo con población migrante y refugiada en la cotidianidad, población que está en una situación de vulnerabilidad permanente y profunda, es la que nos permite detectar estas cosillas, que no cosillas porque sean pequeñas, sino cosillas porque están ahí, ¿no?, entre la letra, que queremos desnudar, que queremos abrir y que queremos poner hoy con ustedes sobre la mesa. Entonces, como les digo, este espacio es para provocar esa conversación, para empezar a abrir esos, digamos, esas vetas que requieren análisis, que requieren diálogo, y que ese es nuestro propósito, ¿no?, comprometidos y comprometidas muchísimo y muy seriamente con que tengamos un marco normativo idóneo para tener a la población migrante y refugiada en condiciones adecuadas y que puedan realizar sus proyectos de vida reconociéndoles su calidad de personas, que eso es lo más importante. Entonces, pues de nuevo, bienvenidos, muchas gracias y pues entremos de lleno. Lo primero, por supuesto, no hay que desconocer que la noticia prematura, intempestiva sobre el anuncio, ¿no?, hace nada días, sobre un posible estatuto, pues nos movió. Pero nos movimos con agilidad, con rigor, a analizar un proyecto, ¿no?, a dar unos comentarios sobre ese proyecto. Según tuvimos conocimiento, fueron alrededor de 300 comentarios que se presentaron frente al proyecto de decreto, muchos de ellos que contenían un listado grande de comentarios, o sea, eran muchísimos más que 300. Se movió la academia, las organizaciones de la sociedad civil, entidades públicas, o sea, múltiples personas migrantes, refugiadas, organizaciones, o sea, personas realmente y genuinamente interesadas en el tema y en aportar a que el producto que saliera, que se expidiera como decreto, pues fuera idóneo y adecuado para atender el fenómeno con los propósitos que se estaba planteando. Pero ¿cuál ha sido la sorpresa cuando hemos presentado todos estos comentarios y sale una tabla en Excel con un resumen que nos dice que de esos 300 solamente uno fue parcialmente acogido? Y la pregunta que uno se hace es, ¿han tenido el tiempo para meditar lo que estaba allí? Porque es que no eran propuestas cosméticas, allí había unas inquietudes serias e importantes a las que habría que darles lugar. Entonces, lo primero es advertir que de la prisa del correr, pues como dice el dicho, solo queda el cansancio. Y ya tenemos decreto, ya hoy no vamos a hablar sobre el proyecto de estatuto, sino que vamos a hablar sobre el decreto que ha creado el estatuto. Y el decreto, pues hay que decirlo, oídos sordos a esos comentarios importantes, y ya hoy vamos a trabajar sobre una norma que hace parte de nuestro ordenamiento jurídico, que ha sido debidamente publicada y que ya surte sus efectos jurídicos. Tanto así que lo que se despierta ahora es el escenario del desarrollo normativo a cargo de Migración Colombia y, por supuesto, de la expedición de una serie de normas para poner en marcha la iniciativa del estatuto. Y entonces allí, pues, hay que señalar, antes de entrar en esas cuestiones, simplemente que las voy a relacionar para ya entonces darle voz a mis colegas aquí en esta mesa virtual, y es, por supuesto que hay que celebrar el hecho de que Colombia se dé la oportunidad de poner sobre la mesa la necesidad de establecer mecanismos de largo aliento, sostenibles y adecuados para regularizar la situación migratoria de las personas migrantes y que requieren protección internacional que llegan a nuestro país. Eso sin duda, eso hay que aplaudirlo, eso hay que celebrarlo, eso nos tiene que motivar porque de entrada suponemos que implica un reconocimiento de que esta población tiene una vocación de permanencia. Y creo que ahí entonces hay un cambio de tono, hay un cambio de sentido, por lo menos así lo percibo, frente a lo que fue la política del permiso especial de permanencia, que estuvo, pues que ha estado vigente hasta nuestros días, y que era este diseño a cuentagotas de 2 años, y que a pesar de que fue sometido a renovaciones cada uno o muchos de ellos o cada uno de ellos, pues en todo caso siempre decía expresamente que las personas que tenían estos documentos no tenían vocación de permanencia, pero los hechos superaban la norma y nos mostraban que sí, que la población tenía vocación de permanencia, que no solo llegaba una persona, sino que luego regresaba por su núcleo familiar, iba y volvía, y que la migración
y los flujos migratorios provenientes de Venezuela no mermaban, sino que se incrementaban. Y lo que empezamos a experimentar entonces es que incluso la población migrante en situación irregular superaba en números a la población en situación regular, y entonces sobre la mesa había la necesidad de la regularización. En ese sentido, reconocer que esta población tiene vocación de permanencia, para mí es un gran avance, es un reconocimiento importante y sobre todo nos permite pensar en políticas de más largo aliento. Y uno pensaría que el estatuto está en esa vía cuando menciona que los 10 años, pero como lo vamos a mencionar seguramente con mis colegas en esta conversación y el día de hoy, es que los 10 años es la duración, pero no necesariamente es, y por supuesto no es el tiempo durante el cual se pueden acoger las personas para beneficiarse de ese, digamos, de este diseño o de esta autopista, como lo ha denominado el director de Migración Colombia. De hecho, la ventana para beneficiarse de este diseño de regularización migratoria es bastante corto. Y aquí una primera inquietud que aparece entonces es qué sucederá con la población que va a seguir llegando desde Venezuela a pesar de que el estatuto ya no pueda uno ingresar para beneficiarse. Esa población va a estar aquí y va a estar en situación migratoria irregular. Y por eso es ingenuo cuando la norma se plantea como un mecanismo para limitar, para reducir, para acabar con la migración irregular. Esa migración va a seguir ocurriendo y en ese sentido una invitación muy clara a que los mecanismos de regularización migratoria sean persistentes, sean permanentes, perdón, sean de largo plazo, sean sostenibles, no simplemente con el estatuto pensar que a 10 años la cuestión de la migración desde Venezuela ha quedado resuelta. Y esto va de la mano con otro comentario, y es que la migración no es solamente proveniente de Venezuela, y me parece importante poner sobre la mesa esto, que esto no nos distraiga de el reconocimiento de otras nacionalidades, de personas provenientes de otros países que también están en Colombia y que también requieren política pública asertiva, clara y contundente en materia migratoria, no solamente la población desde Venezuela, porque todas las personas, por su calidad de personas, requieren, ¿no?, la atención y la posibilidad de desarrollar proyectos de vida en nuestro país. Entonces, para entender que el fenómeno es más complejo y es más amplio de lo que estamos pensando. Listo, ya tenemos decreto, el decreto está sobre la mesa, el decreto va jugando, lo que se nos viene entonces es un proceso agresivo, rápido, me lo imagino muy agresivo y muy rápido, teniendo en cuenta que el decreto era ya. Y hoy el director de Migración Colombia en rueda de prensa decía que hoy iba a salir la primera resolución en la que se iba a establecer cómo probar que el documento que va a probar que yo estaba en territorio colombiano para beneficiarme del estatuto. Es decir, que se viene una cadena de resoluciones a través de las cuales Migración Colombia irá llenando de contenido estos supuestos normativos muy generales del decreto. Y aquí para mí hay una alerta fundamental y creo que lo que nos tiene que concentrar muchísimo es el proceso de desarrollo normativo. ¿Por qué? Porque en el documento del decreto hay al menos unas 7 remisiones mal contadas a Migración Colombia para que vía resolución sea la que llene de contenido las, las particularidades de lo que es el estatuto y de su puesta en marcha. Y esto no es una cuestión menor si tenemos en cuenta el gran margen de discrecionalidad y de autonomía que hoy ya maneja Migración Colombia y que este decreto además le está entregando en términos de desarrollo normativo. En mi intervención de hoy no me voy a concentrar en los temas de debido proceso, que es una cuestión que a mí particularmente por mi trabajo de investigación, de incidencia y de docencia en la universidad me interesa mucho, que es el debido proceso, pero ese es uno de los temas graves que el decreto trae y que además remite a Migración Colombia para su desarrollo, y creo que allí tiene que haber una conversación y una reflexión grande en ese sentido. ¿Cuáles son entonces esas remisiones que hace el decreto a Migración Colombia para que sea ella la que nos diga el detalle del cómo, cuándo y dónde? Porque, ojo, el decreto como está solo, pues eso no sirve para nada porque requerimos tener las bases de su diseño y puesta en funcionamiento. Y ahí la voz cantante y sonante, por decirlo así muy colombiano, la tiene Migración Colombia. Entonces aquí todos alertas a lo que esta entidad, esta autoridad administrativa va a decir. Primera cuestión importante, la prueba sumaria de estar en territorio colombiano antes del 31 de enero del presente año para ingresar en la ruta del estatuto.
Como les dije, el director de Migración Colombia dijo que eso estaría sucediendo hoy. Todo lo que tiene que ver con el diseño e implementación del registro único de migrantes venezolanos, por su nombre, por su sigla, también es una cuestión que está diferida eh, al a la resolución que emita Migración Colombia en la materia. Es la que nos dirá todo el detalle para su implementación. Una cuestión preocupante, se dice que la información que se ingrese en este registro no tiene fines sancionatorios, pero en todo caso la misma norma estableció la aplicación de posibles excepciones que quien las establecerá y las llenará de contenido, Migración Colombia. Y aquí de nuevo entonces le estamos dando a la autoridad que el día de mañana va a abrir las investigaciones administrativas e impondrá las sanciones, la que va a decir cuáles son las causales, la que graduará las causales y además adelantará los procedimientos. Eso es problemático jurídicamente y es bastante contrario a la sana lógica que la persona que va a ejecutar la competencia sancionatoria sea la que se dé su propio reglamento de acción. Eso allí es preocupante. También dice que será Migración Colombia quien establezca las reglas de actuación, de actualización periódica del registro. No sabemos cómo se hará y es ella quien dirá cómo se debe llevar a cabo. Los requisitos que debe reunir la declaración expresa de permanecer temporalmente en Colombia. Es Migración Colombia la que dirá que este requisito, que es una novedad del decreto en relación con el proyecto, la persona tiene que hacer una declaración expresa de su deseo de permanecer temporalmente en Colombia. Y de nuevo los eufemismos, ¿por qué no simplemente decir que sí hay una vocación de permanencia? Entonces no, es temporalmente, pero entonces cómo es una permanencia temporal? ¿Qué queremos decir con temporal? De nuevo los matices que introducimos cuando ya nos hemos dado cuenta a la vuelta de muchos años que esta migración tiene una vocación clara de permanencias sin ambajes y sin matices. Además, dice también que establecerá los mecanismos de actualización de los datos y que además esta actualización no se hace, constituye un evento de sanción administrativa, de nuevo a cargo de Migración Colombia, con los comentarios, ¿no? Con los paréntesis que acabo de hacer. Migración Colombia la que establece el evento de sanción, la que gradúa en las escalas de sanción y la que el día de mañana va a ejecutar la competencia. Eso jurídicamente es bastante problemático. Y por supuesto es la que desarrollará, implementará y expedirá el permiso de protección temporal. Entonces, de nuevo, creo que ya dimos un paso grande, esperemos que por supuesto no sea un paso en falso. Yo creo que la iniciativa hay que recibirla pues obviamente con esperanza y con el propósito de que esto de verdad contribuya a que a que miles de personas migrantes venezolanas que están en situación irregular en Colombia, no porque quieren, sino porque el contexto los ha llevado a ellos, no es su decisión estar en esa situación, es porque no han tenido los mecanismos para incorporarse, para regular su situación migratoria, porque el propio contexto normativo colombiano no se los ha permitido y porque el país del que huyen tampoco les da las condiciones. Entonces allí es como las barreras que no me invento, sino las que no puedo sortear porque el contexto me impone. Entonces, esperemos que este instrumento permita esa regularización, pero sin duda, como seguramente mis colegas van a ir identificando, hay una serie de cuestiones pues, que preocupan, que sobre todo no sabemos cómo proceder, tenemos muchas preguntas y por supuesto como trabajamos en la cotidianidad con población migrante y refugiada, con casos reales y con la necesidad de acceso a derechos y a servicios reales, no hipotéticos, necesitamos, ansiamos la regulación a cargo de Migración Colombia, poderla conocer para poderla implementar. Creo que viene un desafío grande y creo que aquí todos quienes prestamos asesoría legal gratuita y acompañamiento a población, por supuesto la Universidad de Antioquia y tantas otras universidades, los Andes y tantas universidades, consultorios jurídicas y clínicas que volcamos nuestro día a día en esta oferta de servicios legales, tenemos que hacer un trabajo enorme de pedagogía de derechos, de empoderamiento de población sobre cómo acceder al beneficio, de qué hacer para ser parte de esta autopista, por utilizar las palabras del director de Migración Colombia, y sobre todo que no se confunda, o mejor dicho, que no se quiebre, que no se rompa el ya frágil sistema de refugio en Colombia y sobre todo que no dejemos de reconocer
que parte muy importante de esta población en todo caso requiere de su protección internacional y que Colombia no puede desconocer estas obligaciones que ha adquirido, en todo caso porque ha querido implementar el Estatuto de Protección Temporal. Entonces, yo creo que son enormes desafíos que nos esperan, pero creo que en conversaciones y espacios como estos podemos ir construyendo escenarios de consenso y sobre todo detectar aspectos en los cuales las autoridades deberían identificar aspectos a trabajar. Lo dejo acá y pues muchas gracias. Gracias, Carolina. Y Carolina además nos llama a un diálogo que no surge únicamente desde Bogotá. Y por eso agradecemos a todos quienes nos acompañan desde Medellín, Valledupar, Maicao, de Bucaramanga, Cúcuta, de todos los lugares del interior del país a los cuales se convoca esta discusión. Y creo que es propicio la segunda intervención, que es la de Grace, justamente sobre vulnerabilidades y sobre omisiones dentro del estatuto. Les invito a seguir el hilo de la conversación usando en Twitter el hashtag EncuentrosSEM. Y allí vamos construyendo las memorias de este encuentro. Les presento a la profesora Grace, como les decía, es profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, profesora de la clínica, es la directora del Semillero Derecho y Migración en Colombia, es integrante del Grupo de Investigación Derecho, Migración y Acción Social también de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Fue investigadora postdoctoral en esta facultad con un proyecto sobre la noción de vulnerabilidad y acceso a derechos por parte de las categorías vulnerables. Se ha desempeñado como profesora de cátedra en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad di Trento en Italia, de donde es egresada. Bienvenida, Grace, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Mairene, y muchas gracias a todos los que se conectaron esa tarde. Es impresionante ver cuántas personas están conectadas y desde cuántos lugares se han conectado a ese evento, así que muchas gracias. Como les decía Mairene, yo me voy a enfocar en dos aspectos en particular alrededor del estatuto, y en primer lugar mis comentarios van a concentrarse sobre la falta de consideración por parte del Estatuto de la vulnerabilidad de algunos grupos poblacionales, parte de la población migrante de nacionalidad venezolana que se encuentra en nuestro territorio, y en un segundo lugar respecto a dos omisiones en particular que tiene el Estatuto que debería haber considerado. El primer comentario, la primera observación nace de una observación que presentamos a su vez al proyecto de decreto, y lo que ponía en evidencia era que ese decreto y ese proyecto de decreto en particular, y entonces el estatuto, carecía de un enfoque diferencial. ¿En qué sentido? En el sentido que veíamos que el estatuto no consideraba que hay algunas personas migrantes de nacionalidad venezolana que por sus características personales necesitan de una protección reforzada porque tienen una vulnerabilidad acentuada. Esto en el entendido de que varios organismos internacionales nos han dicho que la persona migrante, por el simple hecho de ser persona migrante, ya es una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Y cuando hago referencia a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad acentuada, estoy pensando en primer lugar a niños, niñas y adolescentes, estoy pensando a mujeres, a población LGBTI, pienso a personas mayores, pienso a personas con discapacidad, pienso a poblaciones que pertenecen a pueblos indígenas, pienso a víctimas de trata, entre otros. Personas que pertenecen a esos grupos y que por sus vulnerabilidades específicas necesitan una protección reforzada, unas salvaguardas específicas a partir de sus características. Es decir, que lo que quisiéramos ver en el estatuto, lo que quisiéramos haber visto en el decreto 216 eran medidas de protección especial para esos grupos poblacionales. Por ejemplo, que respondieran a las dificultades particulares a las cuales se van a enfrentar a la hora de registrarse en el registro único o a la hora de acceder a un permiso de protección temporal. O, por ejemplo, a los obstáculos insuperables a los cuales se van a enfrentar para cumplir
con las obligaciones que, por ejemplo, el decreto 216 prevé al artículo 20, que tienen que incluir la información en el registro de forma obligatoria si no van a ser sancionados, que tienen que acceder a un permiso de protección temporal si se han registrado, que tienen que obtener una visa en el momento en que el estatuto deje de estar vigente. ¿Qué va a pasar con esas personas cuando no puedan, por razones ajenas a su voluntad, cumplir con esas obligaciones ante la falta de un enfoque diferencial en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos? Ahora bien, en el decreto 216, parte de esas preocupaciones encuentran una respuesta porque una parte novedosa de ese decreto respecto al proyecto de decreto es que se incluyen en varias partes del decreto los niños, niñas y adolescentes. De hecho, ese grupo poblacional encuentra un espacio importante en los considerandos, donde se hace referencia a las obligaciones internacionales de Colombia por ser Estado parte de la Convención de los Derechos del Niño. Se hace referencia al hecho que hubo un incremento importante, sobre todo en los últimos 6 años, de niños y niñas y adolescentes que ingresaron a un procedimiento administrativo de restablecimiento del derecho o al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y finalmente que hubo un incremento muy importante de atenciones que da el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a cualquier menor de edad, independientemente de su situación migratoria y independientemente de su nacionalidad. Además, en esos considerandos hay un punto que es extremadamente importante y que merece la pena resaltar. Y es que en el decreto se está diciendo que a pesar de que muchos niños hayan ingresado a un proceso de restablecimiento del derecho, tienen su situación migratoria no definida. Y casi citando literalmente, se dice que es necesario establecer un mecanismo de regularización y de identificación para esos niños para que puedan acceder a derechos y servicios. Lo que es tan importante en esa consideración que hace el decreto es que nos muestra que la situación migratoria es una puerta de entrada necesaria y fundamental para acceder y tener un goce pleno de derechos y un acceso a servicio que sea pleno también. Además, se dice que la situación migratoria regular es un elemento fundamental en un proceso administrativo de restablecimiento del derecho. Entonces, esa relación que se hace entre acceso a derechos y situación migratoria regular es fundamental. Obviamente, ese reconocimiento de las necesidades específicas de niños, niñas y adolescentes se refleja también en el articulado, en 3 artículos en particular. Al artículo 4 del decreto sobre el ámbito de aplicación, diciendo que se van a contemplar los niños, niñas y adolescentes que estén en un PARP o que estén en el sistema de responsabilidad penal por adolescentes en el marco de aplicación del decreto. Al artículo 8 sobre los requisitos para ser incluidos en el registro único para migrantes venezolanos, estableciendo que la autoridad va a poder aportar pruebas respecto a la identidad del menor de edad y que va a poder aportar la declaración de la intención de permanecer temporalmente en territorio colombiano. Y finalmente el artículo 12 sobre los requisitos para el otorgamiento del PPT, donde se exoneran los niños, niñas y adolescentes en un PARP o en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes de 2 requisitos en particular que creo que es importante mencionar. Se los exonera del hecho que para poder obtener un permiso de protección temporal no necesitarán demostrar que no tienen antecedentes penales, anotaciones o procesos administrativos sancionatorios o judiciales en curso, y del numeral 5, no tener condenas por delitos dolosos. Y eso es interesante porque parece que esa atención que se da a niños, niñas y adolescentes se responde en realidad a algunos mecanismos que se estaban intentando implementar antes del anuncio del estatuto. En particular me refiero al hecho que el Ministerio de Educación Nacional estaba impulsando desde hace varios tiempo la adopción de permiso especial de permanencia para el sector educativo, para regularizar todos los menores de edad que estuvieran inscritos en una institución educativa en territorio colombiano en situación migratoria irregular, y también unos intentos que se hacían por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de que se creara un permiso especial de permanencia a beneficio de los niños que estaban bajo protección del ICBF en el marco de un proceso administrativo de restablecimiento del derecho. Entonces parece que el estatuto de alguna forma responde a esos 2
mecanismos que se estaban intentando crear. Ahora bien, la inclusión de niños, niñas y adolescentes no está exenta, digamos, de críticas o por lo menos de preocupaciones. ¿En qué sentido? En particular porque, por ejemplo, la mención que se hace de esos menores en el artículo 4 es una mención muy amplia. Se dice que ellos van a estar contemplados en el ámbito de aplicación del estatuto. ¿Eso qué quiere decir? Para saberlo, vamos a tener que esperar la implementación. Dos, por ejemplo, el artículo 12 exonera a esos menores de edad del hecho de cumplir con algunos requisitos que ahí se establecen, pero no los exonera de tener que cumplir con otros. Piensen, por ejemplo, a un menor de edad que no va a poder obtener un permiso por protección temporal si tiene en curso investigaciones administrativas migratorias, por ejemplo. Entonces, hay varias preocupaciones en ese sentido, a pesar de que los niños hayan podido ser mencionados y tenidos en cuenta en el estatuto. Ahora bien, ¿qué pasa con los niños que no están en un proceso administrativo de restablecimiento del derecho o no están en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Es decir, que en ningún momento han entrado, digamos, en contacto con la institucionalidad colombiana, sobre todo, por ejemplo, cuando no están acompañados o inclusive si están acompañados o separados. ¿Qué respuestas va a dar el estatuto en ese sentido si el niño por alguna razón uno no entra en contacto con la autoridad en ningún momento dentro, digamos, del ámbito temporal en que debería hacerlo, por ende no accede a los beneficios del estatuto por razones ajenas a su voluntad y porque es un menor de edad? Eso, digamos, a pesar de todo, es relevante, como les decía, porque los niños sí encuentran acogida en el estatuto, pero los demás grupos poblacionales que mencionamos antes, que se encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada, no encuentran acogida para nada en el estatuto y no vienen ni siquiera mencionados. ¿Qué pasará con ellos entonces a la hora, por ejemplo, de acceder o no acceder al registro? Eso es importante únicamente si pensamos que, como ha dicho el director de Migración Colombia hoy en la rueda de prensa, que la primera fase de acceso al registro será una fase completamente virtual. ¿Qué pasa con esas poblaciones que por alguna razón no cuentan con las herramientas o con ese mínimo de alfabetización informática que se requiere para poder acceder a la primera fase de registro? ¿Qué pasa con la población que pertenece a esos grupos que no tiene ni un documento, que está absolutamente indocumentada, porque los han perdido, porque se los han robado, porque los han tenido que vender por cualquier razón? ¿Qué pasa con esas personas que son grupos vulnerables, pero que no pueden acceder a los beneficios del estatuto? ¿Qué pasa con las salvaguardas que tenemos que establecer para la población que es vulnerable en ese sentido y tiene un temor acentuado de acercarse a las autoridades para compartir sus datos, por ejemplo, o porque la misma autoridad ha sido perpetuadora de violaciones hacia ellas en el pasado? Esas son todas preguntas que quedan por resolver y lamentablemente el estatuto se quedó silente respecto a la protección reforzada que esos grupos poblacionales ameritan. Eso, como les decía, es un primer grupo de preocupaciones y ahora paso a las omisiones importantes, porque al lado de ese silencio del estatuto también hay cuestiones importantes que no aborda y que sí nos hubiéramos esperado que abordara. Entre las muchas que señalamos en el documento que les compartimos, donde encuentran nuestros comentarios al proyecto de decreto, yo voy a subrayar dos. Y la primera tiene que ver con las familias. El PPT, el permiso por protección temporal, sigue siendo un permiso individual. Esa es una crítica que ya hicimos en su momento a los permisos especiales de permanencia, porque eran permisos que no podían extender a los miembros del núcleo familiar. Piensen, por ejemplo, a los menores de edad, a las personas mayores, a las personas con discapacidad. Con el permiso por protección temporal parece que va a pasar lo mismo, y es que nuevamente estamos ignorando que esa es una migración de personas que o migran con su núcleo familiar o que tienen lazos familiares y que en algún momento de pronto esperan poderse reunir con sus seres queridos y que la persona migrante no migra en el vacío. Entonces, ¿qué va a pasar en ese sentido cuando volvamos a tener situaciones donde uno o algunos miembros del núcleo familiar sí acceden al PPT, pero otros miembros del núcleo familiar no pueden acceder y igualmente están en el territorio y están conviviendo con el beneficiario?
Y esa es una pregunta importante, una inquietud importante, porque hay otros permisos que otorgamos a la población migrante que sí permiten tener beneficiarios, como por ejemplo yo soy titular de visa como migrante y puedo tener beneficiarios que pueden acceder a algunos de los beneficios relacionados con esa visa y por ejemplo quienes soliciten protección internacional pueden incluir miembros de su familia como beneficiarios de la solicitud. Esos miembros entonces pueden acceder a un salvoconducto de permanencia como solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado. Es decir, hay ejemplos reales, actuales, sobre la mesa de permisos en que incluyen la posibilidad de que miembros del núcleo familiar se puedan beneficiar de los mismos, por lo menos parcialmente. Porque entonces no podemos pensar que el PPT sea uno de esos permisos. Y la segunda cuestión, para cerrar, es la cuestión de la apatría, porque esa es una cuestión importante. Ustedes saben que ante riesgo o la situación de apatría en la que se encontraban los niños nacidos de padres venezolanos en Colombia, el Estado colombiano adopta 2 medidas en 2019 para que los padres de esos menores de edad estén exceptuados de la necesidad de demostrar domicilio en territorio colombiano para que sus niños sean nacionales colombianos por nacimiento. Ahora, esas 2 medidas van a perder su vigencia en agosto y en septiembre de ese año, del 2021, y aún no sabemos si van a ser prorrogadas. Lo que nos preguntamos, y para eso habrá que esperar que, por ejemplo, Ministerio de Relaciones Exteriores, que en su momento fue quien dijo que únicamente quienes eran titulares de visa como migrante o de visa como residente eran extranjeros que podían demostrar su domicilio en Colombia y que por ende sus hijos nacidos en el territorio iban a ser nacionales colombianos por nacimiento. El ministerio nos tendrá que decir si el permiso por protección temporal es un documento válido para demostrar domicilio en territorio colombiano. Si así fuera, por un lado tendríamos resuelto para quienes van a acceder al estatuto la problemática de tener que demostrar domicilio ante la pérdida de vigencia de esas 2 disposiciones. Ahora bien, eso no excluye o no se exenta de la necesidad de igualmente renovar la Ley 1997 y la resolución de la Registraduría Nacional del Estado Civil que establecen esa excepción, porque recordemos, como ha dicho Carolina también anteriormente, que habrá parte de esa población, ojalá sea la minoría, que no va a poder acceder al estatuto. Una población que entonces se va a seguir enfrentando a la misma situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el día de hoy. Esas eran entonces de las consideraciones que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a las preguntas. Gracias. Gracias. Todo, si se dan cuenta, vamos en un hilo que es muy, muy importante llevarlo a cabo, es decir, comprender que no es solo una persona, no se trata que aunque el beneficio se ha anunciado que abarca a más de 1.700.000 personas, en realidad estas omisiones estarían dejando a un grupo importante fuera del estatuto, per se porque ya no cumplen con unos requisitos incluso hoy. Entonces, otro grupo poblacional que nos resulta muy, muy interesante y además el hecho de la condición del reconocimiento de la condición de refugiado es parte de lo que nos va a hablar justamente nuestra siguiente invitada, que es Astrid Osorio Álvarez. Astrid, como les comentaba, es coordinadora del Programa de Protección Internacional de la Universidad de Antioquia, es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana con estudios de maestría en Derechos Humanos en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Tiene diversos estudios especializados relacionados con derechos económicos, sociales y culturales, con formación en experiencia de enseñanza clínica y derecho, litigio en órganos internacionales de derechos humanos y cortes internacionales. Bienvenida, Astrid. Recuerden nuestro hashtag Encuentros Zen. Y recordamos que Encuentros Zen es un espacio no solamente para los académicos, para investigadores, es un espacio también para las autoridades, es un espacio para
la sociedad civil es un espacio para todos aquellos a quienes les interesa el tema migratorio. Tratamos de comprender el fenómeno migratorio de una forma integral. Hoy estamos analizando el Estatuto Temporal de Protección para la Población Migrante Venezolana. Bienvenida. Muchas gracias, Mairene, muchas gracias al Centro de Estudios de Migración, especialmente a Carolina por la invitación. Y bueno, también me alegra mucho que este panel sea de mujeres, porque creo que también nos merecemos estos espacios y porque como mujeres también tenemos algo que decir sobre los temas de sociedad, de política, de economía y por supuesto de migración, que es lo que nos tiene este día reunidos. Entonces también valoro mucho eso porque algunas cosas parecen que fueran coincidencia, pero creo que también que estos espacios nos pongan juntas también habla de otros intereses que también tenemos todos y es la equidad y la igualdad también en estos espacios para mujeres. O con mujeres más bien, para todos y todas y todes. Bueno, entonces como ya lo anticipaba Mairene, yo voy a trabajar el tema o voy a hablarles un poquito aquí de una preocupación o de una inquietud que surge cuando nos comienzan a hablar de este nuevo estatuto, cuando sale el borrador y bueno, como lo decía ahorita Carolina, ya hay que hablar es de lo que está porque ya lo que fue o lo que era el borrador y lo que resultó siendo el decreto es muy diferente. Que pudimos como anticipar que esto iba a ocurrir, este resultado que quedó finalmente respecto a los solicitantes de refugio. Finalmente en el decreto quedó como ya lo anticipábamos porque Migración Colombia nos dio a conocer sus posiciones en diferentes espacios públicos que hacían y uno escuchaba y decía, pero ¿de dónde Migración Colombia está sacando eso si eso no lo dice el borrador del estatuto? Entonces más o menos advertíamos que eso finalmente era lo que Migración Colombia estaba pues como apoyando para que quedara finalmente en la letra del decreto como así quedó. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que tampoco es que tengamos mucho tiempo y que también, como lo decía Carolina ahorita, la idea es que este sea uno de los múltiples espacios que podamos tener para reflexionar y también para hacer control, que también creo que eso es muy importante. Respecto al estatuto, pues bienvenido al estatuto, bienvenido la regularización de las personas, pero tenemos que ser muy cuidadosos y acompañar mucho el proceso de la implementación. Entonces, en ese sentido, yo voy a trabajar el tema de la protección internacional o el tema de los solicitantes de refugio en el marco del decreto y en el marco del estatuto de protección temporal. Una de las primeras preguntas que surgen cuando comenzamos a leer el estatuto es ¿qué va a pasar con los solicitantes de refugio? ¿Qué va a pasar con el proceso de condición de refugiado, con el proceso de reconocimiento de condiciones de refugiado en Colombia? Precisamente pues porque con todo esto que ya estamos encontrando y con todos los detalles que uno lee del estatuto y dice de qué están hablando aquí, cómo se les ocurre decir esto, pero más allá de eso hay un tema y es nos van a regularizar, ¿cierto? Que es lo que primero piensan las personas que están en las condiciones vulnerables que ya Carolina y Grecia han mencionado. Entonces, cuando las personas escuchan nos van a regularizar, vamos a poder acceder a derechos, entonces uno dice, bueno, como esa es la narrativa que se crea, bueno, una de las tantas narrativas, entonces la pregunta que nos hacemos quienes estamos trabajando y acompañando a este tipo de personas es, bueno, ¿qué va a pasar con el proceso de refugio en Colombia? Entonces, creo que hay unos hechos como que hay que establecer y darles claridad y es que el procedimiento de refugio hace parte de unos compromisos internacionales de los cuales pues Colombia hace parte, entonces por lo tanto como primer hecho digamos hay que partir de que la protección internacional es una obligación internacional de Colombia, entonces digamos que tiene otro nivel que no es un nivel de resoluciones, que no es un nivel simplemente de un vamos a ver si quiero, aunque en la práctica tengamos un montón de desafíos en relación a esto, pero partir de que hay una obligación internacional, de que la protección internacional está unida a unos compromisos internacionales y a un derecho humano. Lo segundo es que el reconocimiento del estatus de refugiado no es un tema temporal. Digamos que si bien las personas que han sido reconocidas como refugiadas sí pueden eventualmente perder ese estatus, digamos que no está, como si ocurre con el Estatuto de Protección Temporal, no está atado
como a los caprichos o a esta amplio poder estatal de definir si de repente cualquier día dicen no más, no va y no van a ser 10 años, sino que fueron 5 y hasta aquí llegamos con esta protección temporal. Esto no sucedería con un estatus de protección internacional, que por lo general es la pérdida de este estatus está más desde el otro lado, desde quien ha sido reconocido como refugiado. Entonces digamos que allí también comienza uno a ver unas desventajas y a pensarse que no es tan maravilloso el tema del estatuto de protección temporal. Y también, como tercer hecho, quería resaltar que que el proceso de reconocimiento de la condición de refugiado se inicia, al menos en Colombia, desde la voluntad de quien ha salido de su país huyendo, ¿cierto? Entonces que ahí hay una cuestión de voluntad que vamos a retomar ahorita más adelante porque, digamos, de manera bastante compleja, el decreto plantea algo relacionado con la voluntariedad, pero ahorita vamos a retomar eso de voluntariedad, ¿cierto? Entonces, como que quería antes de unir como ya este tema al estatuto completamente, dejar como esos tres hechos ahí claros. Ahora la pregunta entonces que les decía ahorita, que puede también convertirse en otra, y era cómo influye en cómo influye las condiciones del Estatuto de Protección Temporal frente a los solicitantes. ¿Qué va a pasar con nuestros solicitantes? ¿Van a desistir? ¿No van a desistir? ¿Por qué el estatuto, digamos, inicia en sus considerandos? También ahorita escuchando a Gracie, yo también lo tenía aquí en lo que les traigo para conversar. ¿Por qué los considerandos tienen tanta claridad sobre las necesidades que tenemos frente a la protección internacional, frente a refugiados y migrantes? Porque los considerandos incluso hablan de protección internacional, los considerandos incluso hacen una comparación de refugiados en Siria y refugiados de Siria y refugiados en Colombia. Entonces, digamos que cuando hay una letra de considerandos que entiende el problema, que además lo justifica y lo ampara en la Constitución, en derechos, en acceso a derechos, luego en el desarrollo del decreto lo limita y lo restringe además, que es muy preocupante. Entonces, en ese sentido, habría que entonces hacer énfasis en tratando como de responder esa pregunta de qué va a pasar con las solicitantes de refugio, qué va a pasar con el proceso de la condición de refugiado, que ya es muy débil este procedimiento, y no sé si ni siquiera la palabra correcta sea débil, sino que es muy perverso, que es muy dañino, que vulnera derechos, que el mismo procedimiento va en contravía de los derechos de las personas solicitantes de refugio, que ya además hemos atravesado también un proceso en el que veníamos con permisos especiales de permanencia y muchos de los solicitantes no tenían permiso y se veían en desventaja o se ven en desventaja respecto a los derechos que tiene una persona que tiene permiso especial de permanencia versus una persona que necesita protección internacional, que tiene un salvoconducto SC2 y que no logra alcanzar esa cobertura de protección que sí tienen otros permisos. En ese sentido, entonces, quería como reiterar el tema de la vigencia. Cuando leemos la letra de la norma del decreto, nos habla de una vigencia de 10 años que se puede dar por terminada en cualquier momento. O sea, digamos que partimos de 10 años, pero que con potestad del Estado podrá ser menos o podrá incluso ser más, ¿cierto? Y reiterar que eso no nos sucede con el procedimiento de refugio. Perdón, con el estatus de refugiado. Con el procedimiento de refugio puede pasar 3 años, 4 años, esperando a que se determine o no la condición, pero una vez determinada esa condición, la persona ya es reconocido como refugiado y allí se abre una puerta de oportunidades que supera el tema de la protección temporal que se establece acá. Entonces, digamos que al menos desde la posición en la que yo me encuentro, en la que se encuentran mis colegas de clínicas, quienes asesoramos y acompañamos a migrantes y refugiados, pues será también nuestra responsabilidad informarles de estos pros y de estos contras y de la realidad de lo que también es un estatuto que esperamos además que pueda aprender
de lo que ya ha sucedido con el registro, por ejemplo, administrativo de migrantes venezolanos, donde un montón de personas quedaron por fuera, donde casi ningún niño logró obtener el permiso RAM. Entonces, esperamos que eso no nos suceda y que podamos aprender del pasado. También quería retomar el tema del artículo 3º, como para que vamos también revisando eso que mencionaba ahorita Carolina, y es cuando leemos en detalle, encontramos que no hay coherencia, en la letra del articulado de los derechos y de las obligaciones que tiene, por supuesto, el Estado colombiano. Entonces, cuando el artículo 3 nos dice la definición de esto, que va a ser el permiso de protección, nos dice que es un mecanismo dirigido a población migrante venezolana. Cuando nos habla de población migrante venezolana, creo que ahí comienza a darnos como unas luces de, bueno, entonces no es para personas que son solicitantes de refugio. Bueno, y ahí tendríamos que entrar en esta discusión de quién es un migrante, quién es un solicitante de refugio, y la idea también es avanzar a repensarnos ese concepto, ¿cierto? Sobre todo con las condiciones de Venezuela. Pero bueno, eso sería como otro tema para trabajarlo en otro momento. Pero cuando luego leemos entonces el artículo 4 que nos habla del ámbito de aplicación de la norma, reitera, volviendo también a unir lo que ya decían mis antecesoras, dice, migrantes que deseen permanecer de manera temporal en Colombia. Insiste entonces en la palabra migrantes y aquí nos inserta el tema de permanecer por un tiempo. O sea, son personas que están de paso, ¿cierto? Entonces ahí comenzamos a encontrar más diferencias y este estatuto realmente no está dirigido a proteger a solicitantes de refugio, a personas que tienen un perfil que requiere protección internacional. ¿Por qué? Porque un solicitante de refugio, recordemos que no puede o no quiere regresar a su país de origen por los motivos de la persecución. Entonces, en 3 años no es que yo quiera volver a mi país porque pronto ya se acabó la persecución. Realmente ahí hay unas condiciones de peligro, de amenaza a la vida, a la integridad personal, a la libertad, que muy difícilmente las personas vayan a querer regresar. Un solicitante de refugio por lo general no vuelve a tener contacto con su país de origen o de residencia habitual o el país pues, del cual salió huyendo. Y cuando luego pasamos al artículo 17, que son las disposiciones finales, que es como donde, porque digamos que desde el artículo 4 uno comienza a leer y uno dice como todo va bien con los refugiados, los requisitos es como, bueno, ser solicitante, tener un salvoconducto, pero luego de repente pasa una norma, el artículo 17, y nos dice disposiciones penales y un parágrafo transitorio que le inserta al decreto que trabaja, 1067, que trabaja, entre otras cosas, en el título 3, todo el procedimiento de refugio en Colombia. Entonces dice que deberán entonces desistir, pues digamos que todos los solicitantes de refugio, según el decreto, van a tener que registrarse en este registro administrativo también que se piensa hacer, pero luego de que haga el registro, para obtener ya el permiso como tal, digamos que el decreto también divide como esos dos aspectos, y es usted solicitante, bien pueda, usted se tiene sí o sí que registrar, pero si usted quiere acceder al permiso, ya al documento como tal, usted tiene que desistir de la solicitud de manera voluntaria. Y aquí es cuando yo ahorita les decía, voy a volver sobre lo voluntario. ¿Qué tan voluntario podemos pensar que puede ser esta decisión cuando te están diciendo, te voy a entregar un permiso con el cual te vas a poder afiliar a salud, vas a poder trabajar, no vas a tener problema para que tus hijos entren a estudiar, versus un salvoconducto que todavía está en la narrativa de muchos, que no te sirve para trabajar y que todavía solamente con tutelas y con miles de impugnaciones es que logramos que se puedan afiliar a salud, y en fin, y educación, y etcétera. O sea, pare de contar. Entonces, ¿qué tan voluntario es esa situación? Porque, o sea, digamos, poniéndonos en la piel del otro, sobre todo pues quienes trabajamos en esto, que estamos todo el día y todo el tiempo con la narrativa de la violencia con la que se huye, de las necesidades por las cuales se está yendo de su país, claro, hay una necesidad de protección, pero cuando llego a este país que no me quiere proteger, que tiene un procedimiento de refugio porque realmente no quiere brindar protección, pero además
sale este permiso que me está diciendo que pues, desista de esta solicitud y de este proceso y yo le voy a permitir quedarse por un tiempo en Colombia trabajando y medio teniendo la oportunidad de acceder a una vida digna, al menos de no estar del otro lado de los como excluidos, ¿cierto? Porque aunque están en el grupo de los excluidos, porque ahí hay una exclusión de ser migrante, la pobreza, de lo que se une a la criminalidad, también además está como el grupo de, bueno, o sea, eres solicitante, estás pero llevadísimo, o sea, porque no tienes ningún documento, aunque así tengas un SC2 es como si no tuvieras nada, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué tan voluntario es ese desistimiento? Creo que ahí también vale la pena como revisarlo y hacer control sobre eso. Yo creo que nos tenemos que comenzar a pensar cuáles van a ser esas medidas para que podamos también proteger a nuestros solicitantes, insistiendo en la necesidad de que el salvoconducto se asimile o permita el acceso a derechos como este tipo de permisos. Entonces, y este mismo artículo además trae una cuestión bien compleja y es muy sospechosa porque quienes apoyamos todos estos procesos sabemos lo que es trabajar procesos administrativos con Migración Colombia. Entonces, dice que el artículo 17 dice que si la persona entonces dice, sí, desisto y prefiero tener el estatuto, entonces inmediatamente se archiva la solicitud. Ya voy a terminar, Marlene. Listo. 2 minutos, quería avisarte que tienes Ya. 2 minutos. Listo, muchas gracias. Entonces, que la pregunta sería aquí, si se desiste, se archiva la solicitud, pero además Migración dice, bueno, usted desiste, archivamos la solicitud, pero si no le autorizamos la expedición del permiso, esto vuelve a continuar, usted continúa con su proceso. Entonces digamos que también hay que tener claridad y hay que hablarle con claridad también a ese solicitante que quiere tomar la decisión, porque creo que aquí también hay que respetar la decisión de nuestros solicitantes y de las personas que se acerquen a nuestros consultorios o espacios de asistencia legal con estas necesidades, y puede que no se lo den, no es seguro, no es seguro que porque usted desista y tenga estas y estas condiciones y muestre todos los documentos, no es seguro que le van a dar el permiso de protección temporal. Entonces, en ese sentido, realmente el decreto no ofrece garantías para los solicitantes de refugio, trata de poner en debilidad el procedimiento, pero creo que con una narrativa muy de la confusión, pero no es de la protección realmente. O sea, no es que vamos a intercambiar estos procesos para que le demos mayor protección y más rápido a estas personas, sino que realmente, desde mi visión, es un planteamiento que tiende más bien a confundir, a desinformar, a tratar de incentivar el procedimiento de refugio en Colombia, pero no ofrece mayores garantías de las que puede tener una persona que entra en un proceso de reconocimiento de la condición de refugiado, al menos por 3 años, pero que luego de ese reconocimiento sí puede acceder a más derechos. Entonces la invitación sí creo que debe ser como hacer mucha vigilancia y mucho control y fortalecer nosotros desde nuestros puntos de apoyo y de asistencia legal el procedimiento de refugio en Colombia. Gracias, Astrid. Decía que hasta ahora estas 3 intervenciones nos refuerzan la idea de que los encuentros tienen un tema persistente en el futuro y es el estatuto. Particularmente uno relacionado con todo lo que tiene que ver con niñez migrante en el marco de este estatuto, también la protección internacional, cómo se ubica y estas ventajas y desventajas que parecieran presentarse frente a la solicitud con respecto al permiso, por ejemplo, el salvoconducto bis, el permiso por protección temporal, que de acuerdo a las posibilidades de integración que ofrece, pues pareciera más ventajoso, más ventajoso en algún sentido, pero creo que hay una discusión que tú muy bien pones sobre la mesa de fondo que hay que dar frente al principio, por ejemplo, de no devolución, a lo que nos decía Grace de la reunificación familiar. Eso en particular no lo tiene el permiso por protección temporal para la migrante venezolano. Seguimos atentos a sus comentarios. Por favor, recuerden dejarlos en el chat. Saludamos especialmente a quienes se han conectado vía Facebook
y a quienes están aquí desde Estados Unidos hasta Chile. Nuestra cuarta panelista, también de la casa, es Laura Did. Laura Did, como les decía, es asesora legal de la Clínica Jurídica para Migrantes, abogada y licenciada en estudios liberales, egresada de la Universidad Metropolitana UNIMED en Caracas. Tiene especialización en Derecho Internacional de Derechos Humanos en la Universidad de Notre Dame, teniendo el reconocimiento de Magna Cum Laude. Trabajó en la firma de consultores jurídicos Ayala, Dillon y Fernández y Linero, en donde participó en el litigio de casos de violaciones de derechos humanos a nivel interno, así como frente al sistema interamericano y universal de protección. La hoja de vida de Laura es realmente impresionante, no se dejen llevar por su cara joven, tiene mucha experiencia y sobre todo tiene mucha experiencia en terreno con población migrante y con la atención que ha venido ofreciendo la Clínica Jurídica para Migrantes de la Facultad de Derechos de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias, Mairene, por esa introducción. Quisiera empezar no solo dando las gracias a todas las personas que se han conectado y que siguen escuchándonos a pesar de todo el tiempo que nos hemos tomado, sino también pues advirtiendo que hoy he tenido algunos problemas de conectividad, entonces pues si me desconecto ya saben que es un problema de mi internet. El día de hoy, pues mi intervención quisiera dedicarla a conversar un poco sobre cuáles son los retos que nosotros vemos desde la Clínica Jurídica para Migrantes y desde la práctica en el trabajo con la población migrante, y un poco que esta conversación permita anticiparnos a esos posibles retos que vamos a enfrentar en la práctica. Por supuesto, el primer reto es el que ya Astrid ha advertido y que tiene que ver con nuestros solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, y por supuesto lo que advertíamos también en los comentarios que le enviamos a la Cancillería, y es que sigue sin haber una distinción clara, ajustada a las obligaciones internacionales del Estado entre personas migrantes y personas refugiadas. Entonces ese sin duda es el primer reto. Sin embargo, como Astrid se enfocó en esto, voy a seguir adelante con al menos 4 puntos de manera muy breve. El primero es una cosa que ya hemos comenzado a conversar, y es quiénes quedan por fuera del Estatuto Temporal de Protección. Lo segundo es qué va a ocurrir en este tránsito entre quienes son titulares de permiso especial de permanencia y van a pasar al permiso por protección temporal. Y luego algunos derechos en donde creo que puede haber algunos problemas en la implementación, que son, por supuesto, el derecho a la salud y el derecho al debido proceso. Entonces, en primer lugar, en cuanto a quienes se encuentran excluidos, pues no solamente son aquellas personas a las que ya hacía referencia Gracie, que tiene que ver con otros grupos vulnerables, sobre todo, por ejemplo, pensamos en las personas con alguna discapacidad o que no puedan acceder a Internet, por ejemplo, para registrarse en el Registro Único de Venezolanos, sino también hay algunas limitaciones de carácter temporal que ya advertíamos desde el proyecto, pero que quedaron definitivamente en la versión que ya fue publicada del decreto. Y es que el artículo 4, numeral 3 de ese decreto, establece que solamente podrán beneficiarse del estatuto las personas en situación migratoria irregular que estén en el territorio o que hayan estado ya en el territorio al 31 de enero de este año. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que no van a dejar de entrar las personas, o no han dejado de ingresar incluso desde el 1 de febrero de este año, por una razón muy sencilla, y es que, como decía anteriormente, no podemos dejar de distinguir entre personas migrantes y refugiadas, y lo cierto es que el llamado que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ACNUR e incluso las Naciones Unidas es precisamente que estas personas sean reconocidas como refugiadas, como unas personas con necesidad de protección internacional, porque no pueden, no tienen ese elemento de voluntariedad que decía Astrid para ingresar de manera regular. ¿Y ello por qué? Porque hay que entender el contexto del que viene esta población proveniente de Venezuela para entender cuáles son las barreras de acceso
de forma regular al territorio. Y por supuesto la principal es la falta de acceso al pasaporte. El pasaporte venezolano está entre los 5 pasaportes más costosos del mundo, y no solamente eso, sino que hay barreras tanto para acceder al trámite en el SAIME, que es el Servicio de Extranjería en Venezuela, como también para acceder de manera legal, porque hay unas mafias que operan al interior del SAIME, que si bien el trámite ya es costoso de manera legal en Venezuela, lo cierto es que en la práctica un pasaporte o la prórroga de ese pasaporte puede llegar a costar incluso miles de dólares. Entonces es muy importante que tengan esto en cuenta para comprender que ese flujo migratorio no va a frenar o no se va a parar, digamos, porque se haya adoptado esta medida. La otra preocupación es que las personas que hayan ingresado de manera irregular ya no van a tener, por ejemplo, el PEP-FF o alguna otra medida, sino que ya no va a existir el permiso especial de permanencia, no va a existir el permiso especial para el fomento de la formalización, y por tanto se va a crear, digamos, también un incentivo para que esta población, el único mecanismo que tiene acceso es la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, que te garantizaría un salvoconducto, pero cabe destacar que seguimos con un sistema para el reconocimiento de la condición de refugiado profundamente colapsado, y que no está preparado, digamos, para atender a las necesidades de este flujo migratorio tan extenso. Luego entonces quisiera referirme de forma muy breve a una preocupación que tenemos desde la clínica, y es el tránsito del permiso especial de permanencia al permiso de protección temporal. Vemos como una medida supremamente positiva que el decreto contempla que la persona que tenga en este momento un permiso especial de permanencia vigente va a poder tomar ese tiempo para acumular tiempo para la permanencia en el país que se requiere para poder acceder a una visa tipo R. Es decir, la persona debe permanecer de manera regular durante 5 años para poder aplicar a la visa tipo R. Y esta medida lo que permite es tomar en cuenta de forma retroactiva, cosa que antes el permiso especial de permanencia no lo contemplaba, pues ese tiempo en el que la persona haya tenido el permiso. Eso sin duda es algo bastante positivo. Pero si miramos el artículo 19, nos preocupa un poco que en el marco de este tránsito medida de transición entre un permiso y otro, se señala que ya a partir de la publicación del decreto no se van a expedir más permisos. Los permisos que estaban vigentes se van a prorrogar de manera automática, eso por supuesto también es positivo, pero señala que quienes no hubieran podido renovarlo dentro del plazo, esas personas van a tener que estar atentas a la regulación que emita Migración Colombia sobre la renovación del permiso especial de permanencia. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Y eso es lo que vemos nosotros a diario en la clínica. La plataforma de Migración Colombia, al menos desde diciembre, ha venido presentando una serie de fallas, y hay personas que, teniendo su permiso especial de permanencia previo al vencimiento, han tratado de hacer la renovación dentro del periodo que les correspondía y no han podido hacerlo. Ahora bien, la norma dice que para ese grupo de personas se va a establecer se van a establecer unas medidas específicas por parte de Migración. Pero esta mañana en la rueda de prensa, el director de Migración Colombia decía: si usted ingresa hoy a la página web de Migración Colombia y no puede hacer la renovación, entonces usted podrá ingresar al permiso temporal de protección a través de esa causal que dice quienes estuvieran de manera irregular en el país antes del 31 de enero. ¿Y eso qué significa? Que si la persona se encontraba de manera irregular, seguramente no se le va a contar el tiempo que ya tenía acumulado de su permiso especial de permanencia, porque la condición para pasar a una visa tipo R es haber permanecido de manera regular de forma ininterrumpida. Entonces, ahí hay algunas cuestiones de la práctica, y yo sé que esto quizás es muy técnico para una audiencia en donde veo que además hay gente de diversos países, pero es muy importante que tengamos en cuenta esto y que nos anticipemos a estas posibles barreras. Luego quisiera hacer referencia muy breve al tema de la salud.
En la clínica, la principal necesidad por la cual la gente acude al consultorio jurídico de la Universidad de los Andes, y creo que en esto pues mis colegas Astrid y todas las personas que brindan servicios gratuitos a la población migrante podrán coincidir conmigo, la principal necesidad jurídica es el acceso a la salud. ¿Y eso por qué? Pues porque la población proveniente de Venezuela es una población que viene con unas necesidades insatisfechas en salud, producto de la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela. El artículo 16 del decreto dice que no podrá haber concurrencia entre permisos. Es decir, la persona que tenía el salvoconducto para trámite de refugio y en este momento le otorgan el permiso, pues inmediatamente al otorgarle el permiso va a perder vigencia el salvoconducto. ¿Qué me preocupa desde la práctica? Que no haya la articulación suficiente para que las EPS, en donde estas personas ya estén afiliadas en régimen subsidiado, vayan a hacer, digamos, esa transición armónica y sin desafiliar a las personas. Y para digamos, ejemplificar esto y mostrarles lo grave que puede ser, les quiero contar un caso que ocurrió en la clínica, que tuvimos en la clínica y que además tengo autorización de los familiares para contarlos, como incluso mecanismo de reivindicación de la historia de esta familia y de los derechos de esta familia. Durante la pandemia, Migración Colombia emitió una disposición que permitía suspender la contabilización de los términos de los permisos durante la emergencia sanitaria. Entonces, una persona que tenía un salvoconducto, digamos que no se le iba a vencer durante la emergencia sanitaria. Eso estuvo vigente hasta octubre, ¿sí? Esta persona, él se llamaba Ali Herrera, tenía un salvoconducto para trámite de refugio y a él se le venció el salvoconducto justo unos días antes de que Migración Colombia expidiera esta resolución. Ali Herrera era un paciente oncológico, él tenía un cáncer de laringe y necesitaba, pues evidentemente para poder salvaguardar su vida, requería de esa atención y requería el tratamiento de la quimioterapia. La EPS, como consecuencia del vencimiento del salvoconducto, lo desafilió de la EPS y a pesar de una estrategia jurídica amplísima que incluye solicitud de medida provisional, acción de tutela, impugnación, incidente de desacato, o sea, todos los mecanismos que jurídicamente teníamos, esta persona no recibió el tratamiento de forma oportuna como consecuencia de esa desafiliación por el vencimiento del salvoconducto a pesar de que estábamos en pandemia, ¿ok? Y eso solamente por este tecnicismo de que la resolución de Migración Colombia se había expedido 3 días después de que a él se le hubiese vencido el salvoconducto. El señor Ali falleció, en este momento está en curso una queja ante la Superintendencia de Salud por este caso y, por supuesto, una insistencia también de la selección ante la Corte Constitucional. Entonces, este caso lo que nos muestra es un riesgo y un temor que honestamente tengo frente a esa transición, y es que precisamente aprovecho este espacio para hacer un llamado a las autoridades y que esa transición se haga de la forma más articulada posible. Es decir, quienes tengan un salvoconducto para trámite de refugio y estén afiliados al sistema de salud en régimen subsidiado, cuando pasen al permiso deberían poder hacer esa transición sin ser desafiliados de la EPS. Eso es algo que está ausente en el decreto, no sabemos si va a estar incorporado en la regulación que emita Migración Colombia, pero que en todo caso es una cosa pues muy preocupante. Y ya por último, quisiera hacer referencia al debido proceso. Como bien advertía Carolina al principio, hay unas preocupaciones que nosotros habíamos manifestado desde el inicio y que tienen que ver con la presunción de inocencia y por supuesto con el respeto al debido proceso en el marco de procedimientos administrativos sancionatorios. El artículo 6º del decreto establece en el parágrafo primero que el registro no tendrá fines sancionatorios. Pero entre el proyecto y el decreto se añadió una coletilla que dice salvo las excepciones que establezca Migración Colombia. Entonces, allí preocupa muchísimo porque si vemos esa coletilla a la luz del artículo 12, el artículo 12 dice no podrán beneficiarse del permiso quienes tengan anotaciones, investigaciones migratorias,
antecedentes, sanciones, incluso una multa. Entonces, estamos hablando de la sanción más leve, eso ya te puede excluir. Entonces, ¿cómo le decimos nosotros a nuestros usuarios, que es mi temor, que se registren cuando el registro puede tener esas excepciones y tan solo tener una multa o una anotación te puede excluir por completo de el registro? Creo que ya se me está acabando un poco el tiempo, 2 porque minutos. Mayrene está ahí como... pero digamos que yo creo que tenemos que seguir conversando sobre el debido proceso. Eso va a tener que ser una conversación importante que sigamos adelantando. Pero simplemente pues ya para cerrar, quería hacer énfasis en un elemento, y es que el estatuto no puede desconocer que los venezolanos seguimos enfrentando unas barreras importantísimas para el acceso, por ejemplo, al pasaporte. Entonces, el hecho de que te den 10 años para acceder al pasaporte no significa que el régimen en Venezuela vaya a cambiar y que eso vaya a ser algo sencillo de obtener para poder pasar a la visa. Y por supuesto, una cosa que sí quisiera hacer énfasis y también aprovechar que tenemos una audiencia tan amplia para hacer un llamado a las autoridades, es a la renovación de la resolución 872 del 2019, que fue esa resolución mediante la cual el ministerio autorizó a las personas venezolanas a ingresar, permanecer y salir del territorio con el pasaporte vencido hasta por 2 años. Ya en este momento en la clínica tenemos casos de personas que han excedido ese tiempo y que por tanto también quedarían excluidos de la posibilidad de obtener una visa como residente. Entonces, bueno, finalizo mi intervención haciendo énfasis en la importancia de que este estatuto sea comunicado, que haya acceso a la información y sobre todo con un enfoque diferencial y un enfoque de accesibilidad a la población más vulnerable. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, por sus preguntas. Tenemos varias preguntas, algunas de ellas se repiten e incluso nosotros estamos tratando también de buscar respuestas, y es una que es muy frecuente: es qué va a pasar para quienes han tenido que ingresar luego del 31 de enero, que ya hoy se encuentran dentro de los omitidos en el estatuto. Me gustaría comenzar con una pregunta para Carolina, para la profesora Carolina Moreno. Un minutico. Carolina, nos preguntan: en caso de que algún inmigrante cometa alguna falta, desacato o parecido, ¿será expulsado del país o solamente le quitarán el beneficio? Muy bien. Esa es una pregunta muy importante y creo que es una preocupación que las personas pues migrantes tienen y que es bastante legítima. El decreto en su artículo 15 habla sobre los eventos de cancelación del permiso por protección temporal, y puede ocurrir por cualquiera de los 6 eventos allí previstos. Es decir, la persona que tenga algún registro de infracción al ordenamiento jurídico colombiano que haya ocurrido antes o después del otorgamiento del permiso. Es decir, que hay retrovisor del momento del permiso hacia atrás si se encuentra algo, pero si luego, posteriormente de haber obtenido el permiso, la persona comete una falta o contraría el ordenamiento jurídico colombiano, estaría en curso no solo colombiano, sino también internacional, que fue una novedad que se introdujo en el artículo 15 del decreto, que no estaba en el proyecto. Entonces, si la persona tiene un registro de infracción al ordenamiento jurídico colombiano antes o después de otorgarse el permiso y sea reportado por autoridades colombianas o internacionales, esto será causal de cancelación del permiso. Por supuesto, cualquier infracción a la normatividad migratoria con posterioridad al otorgamiento del permiso conlleva la cancelación, segundo evento. La tercera, que es peligrosísima, súper abierta y contraria al derecho al debido proceso que aplica a las actuaciones administrativas, y es que si Migración Colombia considera que la presencia de la persona extranjera en Colombia es inconveniente o que representa un riesgo para la seguridad nacional, que lo juntaron en dos causales en una sola, también le puede cancelar el permiso. Allí es súper abierto, súper discrecional, porque qué es inconveniente y qué es riesgo para la seguridad nacional. Hemos visto cómo, y hoy en la rueda de prensa se dan los datos de las personas que han sido expulsadas y deportadas entre el año pasado y los números son aterradores.
La cuarta es que la persona se ausente del territorio por más de 180 días calendario. Y la quinta, contar con información de autoridades nacionales extranjeras, donde con esa información se considere que la presencia del extranjero en Colombia, de nuevo, es inconveniente o es para la seguridad nacional. Y la otra es que se encuentre alguna falsedad o inconsistencia en el permiso, es decir, que se cometa alguna falsedad en documento pues, público, en documento en este caso. Aquí una cosa que preocupa es que eso es contrario a la regla general que ocurre en derecho administrativo, y es que cuando la autoridad conoce que hay una falsedad, no puede revocar de manera unilateral ese derecho que ha concedido a un particular, como sería el que da un permiso, sino que tiene que dar traslado a la autoridad penal para que sea la que investigue la comisión eventualmente del delito, y pueda la autoridad revocar su propio acto, que no lo puede hacer, sino que tiene que demandarlo. Entonces aquí en temas de debido proceso es muy grave. Y cierro mi respuesta con esto, y es que el director de Migración Colombia hoy dijo, y ese es un mensaje que creo que está mandando a todas las personas, y es que la persona migrante, así sea titular del permiso, tiene la obligación de cumplir toda la normativa colombiana, pero especialmente también la migratoria. Y eso quiere decir entonces que en evento de cancelación del permiso, no solo se cancela el permiso, sino que la persona entra en situación migratoria irregular y estará expuesta al inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio que podrá terminar en su expulsión o en su deportación del territorio colombiano, porque no tiene los documentos válidos para estar en territorio colombiano. Entonces no es solo la cancelación, sino también la deportación y la expulsión eventualmente. Gracias, Carolina. Y hay otros temas, ¿no? ¿Cómo esa cancelación influye en la familia también? ¿Qué significa para la familia que se cancele el permiso, por ejemplo, a quien lleva las riendas económicas del núcleo familiar? Gracias. Tengo otra pregunta para Grace, y aquí voy a tratar de incluir una pregunta que también ha sido recurrente en el chat. Si el estatuto no responde a un principio integral de migración ordenada y segura para Colombia, ¿no? Que sería lo que se espera, o que garantiza que tendremos una migración ordenada y segura con estas omisiones, ¿qué sí lo haría? ¿Qué hacer si el estatuto nos está dejando ver y sus intervenciones nos muestran que hay omisiones importantes y que hay situaciones que hoy ya representan un problema para una población que no puede volver? No solo que no tiene la voluntad de volver, es que no puede volver. Muchas gracias, Mayrene, y muchas gracias por la pregunta. Obviamente el lenguaje de migración ordenada, segura y regular es un lenguaje que viene del Pacto Mundial para una migración ordenada, segura y regular, y es interesante porque ese pacto nos reenvía la idea de que existe una migración ideal que cumple con esos 3 requisitos, y una migración anormal que no es ni ordenada, ni es segura, ni es regular. Entonces esa es la primera idea que tenemos que cuestionar, donde hay un modelo migratorio ideal que podemos alcanzar y que tenemos que perseguir, y otro es una migración anormal que tenemos que combatir, ¿no? Sobre todo la que sea no ordenada, lo que eso quiera decir, que sea irregular y que no sea segura. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, yo creo que puedo hablar parcialmente por mis compañeras también del panel de hoy, no es que no estemos afirmando que el Estatuto Temporal de Protección no es una buena medida. Sí lo es, y sin embargo, que es importante que no va a cobijar toda la población venezolana que se encuentra en territorio colombiano y que va a seguir ingresando. Y eso lo decimos pues ante la narrativa que se ha impulsado por parte pues de las autoridades y por parte de los medios, donde si Migración Colombia dice que hay 1.700.000 personas de nacionalidad venezolana en Colombia, todas estas van a entrar y van a beneficiarse del estatuto. No es así, no es así, porque siempre y cuando ante la migración empezamos a establecer requisitos con los cuales hay que cumplir, pues necesariamente habrá personas que se van a quedar fuera. Entonces esa idea de que esa medida va a cobijar a todo el mundo, pues es una idea ilusoria, y es una narración que nos han propuesto, pero no va a ser así. Más allá del hecho que el estatuto tiene retos importantes de implementación.
Y lo otro es que el estatuto se propone, y esa es también una idea parcialmente ilusoria, de que excluir a las personas que entren irregularmente a partir del 31 de enero de 2021 va a ser una medida que va a incentivar la migración regular, porque ante la posibilidad de poderme beneficiar del estatuto, si yo entro regularmente en Colombia, yo voy a decidir que voy a entrar regularmente. Y eso otra vez manda una idea equivocada sobre la migración, donde la migración irregular es una cuestión de elección. Yo decido que entro irregularmente y si puedo decidir de forma alternativa, pues entonces lo hago y entro regularmente. Cuando sabemos que el ingreso irregular en la mayoría de los casos no es una cuestión de voluntad, sino es una cuestión de falta de elección, de falta de alternativas. Por ejemplo, porque no tengo los documentos, y si los tengo es que no quiero que la autoridad migratoria ni de mi país ni del país donde voy a ingresar detecte mi ingreso por la razón que sea. Entonces es también reenviarnos esta idea donde la migración irregular es algo negativo de por sí, que es algo que la persona si quiere puede evitar, X si no lo hace es su responsabilidad. Otra cosa que no es, digamos, acorde a la realidad. Y lo último es que, bueno, ojalá yo supiera cuál es la receta perfecta para una migración ordenada, segura y regular, pero como les decía, no estoy convencida de que necesariamente exista un modelo de migración a perseguir y que haya modelos anormales, pero lo que queremos decir es que siempre y cuando, digamos, haya estos requisitos, que sepamos que parte de la población no va a cumplir, pues entonces esta quedará excluida de la medida. Así que esa es una medida muy buena, pero es una medida que no resuelve todas las cuestiones, más allá, digamos, de lo que mis compañeras han dicho antes y que tiene que ver además con la necesidad de protección internacional que tiene ese grupo poblacional y que ha sido reconocido por muchos organismos. Así es. Y hay otro tema, ya le doy paso entonces a Astrid. Astrid, yo le pasé directamente la pregunta, es extensa, gracias. Grace, es algo extensa, tiene varias partes, tratemos, y Astrid va a hacer un ejercicio veloz de poder dar una respuesta concreta. Gracias a todos por su pregunta. Creo que sería importante no dejarla por fuera, por favor. Comuníquense al correo de nuestra facultad que está en el aviso, al correo al cual les escribieron si tienen alguna inquietud en particular que nosotros podamos abordar, por ejemplo, en los siguientes encuentros SEM. Adelante, Astrid. Gracias, Mayrene. Bueno, aquí hay una pregunta que tiene como varias preguntas a la vez, entonces voy a tratar de responderlas. Bueno, básicamente la pregunta como inicial es ¿qué pasa si una persona proveniente de Venezuela nada más tiene cédula y desea pues llegar al tema de la protección temporal, de acceder a este permiso y pasa, digamos, el tiempo de permanencia necesario para lograr solicitar una visa de residente? Aquí menciona, bueno, para llegar a la de residente habría que primero iniciar con otro tipo de visas. ¿Qué pasa si no tiene pasaporte? Creo que lo que puede ocurrir puede ser similar a lo que ocurre con los solicitantes de refugio, y es que como no tienen un documento de viaje, entonces con la misma visa se hace una expedición de documento de viaje, que es como un tipo pasaporte. Pero tendríamos que revisar si sería pues como esa la forma en que Migración estaría pensándolo. De todas maneras, esto sería a muy a futuro, porque para lograr esta visa de residente, que es la pregunta acá, hay que primero pasar por la visa tipo M. Las personas que no desean renunciar al refugio, ¿cómo se les garantiza sus derechos al trabajo, a acceder a una licencia para manejar, a ejercer su carrera profesional, a realizar estudios, a abrir cuenta bancaria? Bueno, si la persona no desea renunciar a ser solicitante de la condición de refugiado, creo que pues si tiene un acompañamiento desde un consultorio jurídico, desde una clínica jurídica, muy seguramente desde la clínica van a acompañar también los procesos de acceso a derechos, lamentablemente a partir de vía tutela, porque por ahora no hemos logrado, digamos, acceder con el SC2
directamente. Ya tenemos un logro y es que se retiró la anotación donde se prohibía ejercer una actividad económica, pero todavía nos falta mucho para que se considere este documento en sí mismo como una posibilidad, como que se asimile a un PEP y en un futuro que se asimile a este permiso, sobre todo por los mensajes que se dejan justamente en estos documentos. Respecto al tema de abrir una cuenta bancaria, creo que eso es ya muy desde los bancos, porque como los bancos son empresas privadas, ellos manejan sus propias, pues digamos, indicadores o formas de qué requisitos para acceder a la cuenta. Entonces, digamos que nosotros aquí en Medellín hemos encontrado que ciertos bancos en ciertas sedes, en cierto lugar, en la calle tal o en el centro comercial tal, sí están abriendo una cuenta de ahorros, pero otros no, ¿cierto? Otras sedes, porque puede ser el mismo banco. Y la otra pregunta, bueno, porque no tiene costo en las personas. Bueno, dice, las personas que entran de manera irregular después del 31 de enero del 2021 pueden solicitar refugio sin problema. Sí, la respuesta es sí. Las personas que hayan entrado, luego digamos que estos límites o estos requisitos no acogen a los solicitantes de refugio. Los solicitantes de refugio, digamos que el requisito entre comillas es que esta persona quiera solicitar el procedimiento, quiera abrir el procedimiento de condición de refugiado porque encuentra que en su país de origen o residencia habitual no encuentra la protección que se merece, hay una persecución, hay un riesgo para su vida o su libertad personal, pero digamos que estos términos temporales y estos requisitos que trae el estatuto no cobijan o no son para los solicitantes de refugio. Y yo creería que ahí habríamos... aquí lo que me preguntan es, bueno, ¿qué pasa si esta persona es perseguida por perseguida política y no tiene otra forma de entrar a Colombia que sea por las fronteras no habilitadas o los pasos no habilitados? Y esto ocurre todo el tiempo y justamente las personas que huyen, que son perseguidas, a veces tienen que utilizar estas rutas. Entonces ellos pueden solicitar refugio sin problema, ellos y ellas. Gracias, Astrid. Recuerden que esta conversación sigue el próximo 14 de abril, que será nuestro segundo encuentro CEN. Vamos a tener la presentación de un libro de la profesora Alison Wolf. Es muy, muy interesante porque vamos a hablar de justicia migratoria en Latinoamérica, en las Américas, desde la visión feminista. Y luego retomamos el estatuto, 3 conversatorios seguidos solo de estatuto, particularmente porque muchas de las preguntas que hoy se presentan están relacionadas con la implementación. Y en este momento no estamos en capacidad de poder responder a estas cuestiones sin esa implementación. Cerramos con Laura. Laura, tiene que ver, tu pregunta tiene que ver es cómo este permiso por protección que se ofrece en el marco del estatuto se puede o armonizar con los otros subsistemas. Una de las grandes limitaciones del permiso especial de permanencia fue justamente, tú lo dijiste, acceder a salud con el permiso, acceder al registro, a inscripción al sistema de seguridad social, vinculación laboral. Es decir, ¿cuáles son las dudas, las preguntas, las inquietudes que nos deja frente a la armonización con los subsistemas, con validación de títulos, por ejemplo, que son vitales estos elementos para la integración de las personas provenientes de Venezuela? Gracias, Mayrene. Sí, justamente veía en el chat que había muchas preguntas que tienen que ver con la convalidación de títulos. Creo que la respuesta en general es que tanto Migración Colombia como el Ministerio de Relaciones Exteriores tienen una tarea ardua por delante que tiene que ver precisamente con la articulación a nivel nacional, digamos, con otras entidades, de manera que se reconozca este permiso temporal de protección para el acceso a todos los derechos. Entonces, por ejemplo, con la convalidación de títulos, esa era una pregunta que le hacían al director de Migración Colombia en la rueda de prensa más temprano.
La resolución sigue siendo pues la misma, la que está vigente, que es la 10687 del año 2019, y esa resolución es problemática porque precisamente para la convalidación de títulos te exigen una serie de requisitos, entre ellos, por ejemplo, el programa o los programas de las materias apostillados, no solamente el título. Entonces, ya por ahí hay unas barreras, digamos, que van más allá incluso de la incorporación del permiso como un documento que te permita adelantar los trámites. Por ejemplo, una cosa que la puedo poner también de ejemplo porque ya lo vivimos en la clínica, es que al inicio de la pandemia, cuando la rama judicial sacó esta plataforma para la erradicación de las acciones, por supuesto que nos pareció maravilloso, pero cuando fuimos entonces a erradicar las primeras acciones de tutela a favor de nuestros usuarios, nos dimos cuenta que, por ejemplo, no estaba la opción de seleccionar cédula de identidad venezolana, de seleccionar pasaporte o de seleccionar, por ejemplo, el salvoconducto. Fue después, como consecuencia de la incidencia de algunas organizaciones de derechos humanos que trabajan de la mano, pues, o que nosotros trabajamos de la mano de ellas, que logramos entonces que se hiciera ese cambio en la página de la rama judicial. Y ese es un problema grave de acceso a justicia. Entonces, esa dificultad la vamos a ir viendo en diversas esferas. Para mí lo más preocupante, por lo que les digo, y es que la clínica, esta es la mayor necesidad que atiende, es el tema de salud. O sea, yo espero que el Ministerio de Relaciones Exteriores se siente con el Ministerio de Salud y lleven a cabo algún mecanismo de implementación que permita que las personas puedan transitar de una forma bastante armónica del salvoconducto al PPT sin necesidad de ser desafiliados del sistema de salud. Vale, muchísimas gracias. Les pediría brevemente para finalizar, encendamos quienes quieran encender su cámara, eh, eh, y nos permiten con el encendido de la cámara tomar una evidencia de nuestro primer encuentro. Se lo agradeceríamos mucho. Quienes no hay problema. Realmente le agradecemos el espacio. Nos encontramos el próximo 14 de abril con la presentación del libro de la profesora Alison Wolf. Gracias a Carolina, Astrid, Laura, Grace por este encuentro. Están diciendo Ay, perdón, que pueden sí, encender la cámara. Claudia, ¿les puedes dar permiso o es complejo para hoy? Yo creo que no, porque toca... No, yo creo que... Ay, no. No, bueno, yo hice capturas ya de nuestras panelistas y de los 140 participantes que están en este momento muy activos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta luego, nos vemos el 14 de abril. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Chao.